Bueno, ante todo, muy buenas noches. El día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia en el ámbito de la adquisición del derecho de propiedad, ¿no? Ese poder jurídico donde el titular puede usar, disfrutar, disponer, reivindicar un bien, es decir, los aspectos a efectos de que una persona pueda disponer de ese derecho real pleno sobre ese bien que le pertenece. Es importante hacer referencia ante todo que Registros lo que busca al momento de publicitar este acto de transferencia de propiedad es otorgar el derecho de oponibilidad, es decir, la publicidad registral, por los efectos jurídicos que conlleva, estos efectos de legitimación en cuanto al bien que está inscrito, ¿no? Donde todos los asientos registrales se consideran válidos, se consideran exactos, y en todo caso a nivel judicial o cuando exista aspectos de nulidad dados por los dadores de fe, como es el notario, como es el funcionario público, cuando el cónsul hace las funciones de notario, en base a la ley 3313, es que pueden en todo caso determinar su cancelación administrativa de asiento, pero es algo como una excepción, ¿no? Y por otro lado, efectos de aquel que adquiere basado en registros, es decir, el tercero de buena fe. Yo adquirí a título oneroso un bien de persona que en registro figuraba como titular registral y me basé en ese efecto jurídico, esa publicidad jurídica. Entonces yo me siento protegido al incorporarme como nuevo titular. Y oponibilidad, ¿no? de aquellos derechos que no están inscritos y que se hacen referencia a que también poseen el mismo derecho que yo poseo. Hay que advertir que el Código Civil, en cuanto a la referencia de que existe un conflicto entre acreedores, prefiere pues aquel que de buena fe inscribió primero. Y en todo caso, si no se inscribió ese derecho de propiedad, en todo caso prefiere al documento que tenga fecha cierta más antigua, ¿no? Pero siempre primorando o priorizando la buena fe, porque la buena fe trae los efectos jurídicos que busca el derecho en sí, y esa es la seguridad jurídica estática. Registros, por su parte, cuando ampara este derecho de propiedad, de transferencia de dominio mediante la compra-venta, lo que busca es el efecto jurídico de la seguridad jurídica dinámica, es decir, para que aquellas personas que en un futuro deseen adquirir ese bien puedan hacer estudio del mismo en cuanto a la realidad jurídica. Entonces, ¿qué hago yo si estoy interesado en adquirir una casa, en adquirir un terreno, en adquirir un local? ¿Cuál es el primer paso que tendría que hacer yo? Primero, verificar que aquella persona, quien manifiesta ser propietario, ¿no?, esté jurídicamente reconocido. ¿Por qué? Porque esto trae un valor agregado adicional, que si por ahí existe alguna causa de nulidad o anulabilidad que invalide el título que esa persona refiere poseer, pero que no conste en registros, yo me constituyo como tercero de buena fe, y en todo caso ahí le pueden cancelar, rescindir su transferencia de propiedad, pero en todo caso, como yo he sido un tercero de buena fe, mi derecho continúa y sigue siendo oponible a terceros. Entonces, yo tengo que ir a registros y puedo sacar una publicidad. ¿Qué tipo de publicidad? Podría sacar una copia literal, podría sacar un certificado registral inmobiliario, ¿no? Ese certificado compendioso que me da 10 años de antigüedad en cuanto al derecho de propiedad y 30 años en cuanto a las afectaciones de cargas y gravámenes. Efectuado el estudio jurídico de la realidad del predio, no solo yo me aseguro que la persona que me está transfiriendo en verdad sea el titular, sino veo la situación jurídica del predio. Cosa que si yo le adquiero a un posesionario o es un predio que no está inscrito, yo no tendría la certeza si existe alguna afectación. Ahora, si yo adquiero el bien y existe alguna afectación que no está inscrito, en todo caso mi derecho ya es oponible, y si vienen posteriormente
embargos, afectaciones u otros tipos de negocios jurídicos que por ahí disminuyan el derecho de propiedad no me van a afectar en cuanto yo gané la prioridad sobre ese bien. Entonces, importantísimo tema, ver el aspecto jurídico en registros públicos. Ahora, viendo un poco la referencia de formas de adquirir o de transmitir el derecho de propiedad, existen formas que son derivadas y formas que son originarias. Las formas originarias lo encontramos cuando nadie me transmite el derecho de propiedad, sino yo lo adquiero directamente. Un ejemplo clásico podría ser la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Aquella persona que es posesionario y que por el tiempo, basado conforme los requisitos, lleva 10 años de posesión en el bien, ¿no? En forma continua, pacífica y pública como propietario, y en todo caso él adquiere el derecho de propiedad por usucapión. Entonces ahí no ha habido que alguien ha admitido el derecho de propiedad, sino la mera posesión, por cumplir estos presupuestos que determina el Código Civil. En todo caso, incluso si cuenta con justo título y buena fe, lo podría adquirir a los 5 años. Si no posee justo título, lo puede adquirir a los 10 años, ni buena fe a los 10 años. Entonces, una forma originaria de adquirir la propiedad. Sin embargo, la compra-venta es una forma derivada, ¿no? Hay otras formas derivadas también, por ejemplo, el derecho sucesorio, ¿no? Cuando una persona fallece, los hijos adquieren el derecho de propiedad del padre porque son herederos legales, ¿no? En ese sentido es que la compra-venta, en nuestra normativa ya civil, vamos a analizarlo un poco como una forma de transmisión de la propiedad derivada. Y derivada en forma onerosa, es decir, ¿no? Hay una prestación, una contraprestación. Por eso, dentro del Código Civil encontramos a la compra-venta estipulada en el artículo 1529 como un contrato nominal específico. Y este artículo hace referencia: por la compra-venta, el vendedor se obliga a transferir la propiedad del bien al comprador y a pagar el precio. Entonces, ahí existe un acuerdo, un convenio, un consenso entre dos partes, ¿no? Uno en la obligación de transferir y el otro en pagar el precio, el comprador. Y son los elementos que conllevan a este negocio jurídico de transferencia de propiedad. De ahí hay que partir que dentro de las formas a nivel ya general, ¿no? Estipuladas en cuanto a los sistemas de transferencia de propiedad, existe dos formas. Vamos a empezar a ver algunas consultas ahí que están haciendo. Bueno, ante todo, muy buenos días. Veo que hay transmisión en vivo. Muchas personas están reportándose. Y bueno, una consulta que me está haciendo el señor Eduardo Fernández es la compra-venta con reserva de propiedad. Importante tema, lo vamos a coger en el desarrollo de la exposición, pero ¿por qué no ampliarlo para tener un alcance directo? En la compra-venta con reserva de propiedad es que el vendedor se reserva ese derecho. Y acá viene que en el caso, por ejemplo, estipulado en el artículo 1529, acá habría un sistema de separación de contratos. Un contrato obligacional por la cual yo me comprometo a vender, pero me hago la reserva de propiedad. O sea, el acto de disposición todavía no se da inmersamente en referencia a esta transferencia de propiedad, sino queda reservado ese derecho. Cuando se cancele el precio es que recién se va a producir este segundo acto, que es la transferencia. Es una estipulación que se puede establecer dentro del negocio jurídico de las partes porque legalmente está admitido. ¿Qué pasa a nivel registral? A nivel registral, este contrato de compra-venta con reserva de propiedad se va a inscribir, pero no en el rubro de dominios, porque todavía no estoy transmitiendo la propiedad, sino yo he hecho la reserva. Esto se va a efectuar la inscripción en el rubro de cargas y gravámenes, a efecto de publicitar que existe un compromiso por el cual yo estoy transfiriendo. Ojo, que yo al reservarme el dominio
significa que todavía no lo he transferido al comprador y por consiguiente yo podría disponer del bien. Hay que tener presente, ¿no?, que bajo el principio de publicidad registral 2010 del Código Civil, ¿no?, o 2012 del Código Civil, se presume que todos conocen el contenido de las inscripciones. Entonces yo todavía estoy con ese derecho de propiedad. ¿Y por qué estipulado entonces en el rubro cargas y gravámenes este contrato de compra-venta con reserva de propiedad? Cuando a mí me cancelen el precio, ese comprador ahí va a pasar recién al rubro de transferencias. Y si yo lo vendí, ¿qué pasó? Sería que yo he vendido ya, hay un nuevo titular, pero esa persona que concedió su reserva, este derecho de compra-venta con reserva de propiedad, en este caso va a ganar. ¿Por qué? Porque al inscribirse o al anotarse en el rubro cargas y gravámenes, advirtió aquel comprador que lo hizo directamente conmigo, advirtió que ya existía en la publicidad registral un acto que todavía estaba por finalizar, que era el pago del precio para efectuar la transferencia propiamente dicha. Y en todo caso, al ser ese título anterior al mío, o sea, al que compró, reservó la prioridad en cuanto a los efectos jurídicos que va a brindar esa transferencia de propiedad. Es decir, yo hoy día transfiero, por ejemplo, a Jorge la propiedad, pero lo hago con reserva de propiedad. ¿Por qué? Porque Jorge todavía no ha completado con el pago prometido. Eso se anota en el rubro cargas y gravámenes. Después de un tiempo, veo que Jorge no cumple con el pago y yo lo ofrezco a otra persona. A Eduardo, supongamos, ¿no? Y le transfiero a Eduardo. Y Eduardo inscribe su derecho de propiedad, pero conociendo ya que Jorge tenía un compromiso conmigo en cuanto a la transferencia de propiedad con reserva de dominio. Y cuando Jorge me termine de pagar y yo ingrese el contrato de compra-venta por la cual ya hago referencia que sí lo he vendido exactamente, le va a ganar la prioridad. ¿Por qué? Porque fue el primero que llegó a registros y ya en este caso Eduardo había advertido que existía ese derecho reservado. El artículo 1529 del Código Civil, cuando nos hace referencia por la compra-venta, el vendedor se obliga a transferir. ¿Qué quiere decir? ¿No? Y de acá viene que en el ámbito peruano se presentaría como un conflicto con el 949 del Código Civil, sin embargo no se da así, es complementario. ¿Por qué? Porque para nosotros el sistema de transferencia está dado por un sistema de unidad de contrato, es decir, en un solo negocio jurídico se efectúa tanto el contrato obligacional como el contrato traslativo de dominio, y eso lo voy a explicar. Diferente a otros sistemas donde existe un contrato de negocio obligacional y después un segundo contrato de dispositivo de dominio. Vamos a ver. A ver, existe la compra-venta con reserva de propiedad, un contrato preparatorio o definitivo. En sí es un contrato que, como le digo, en este caso, porque la norma lo permite, es un contrato de transferencia de propiedad obligacional, pero que está supeditado a que exista el segundo negocio jurídico, que es el acto de disposición, conforme un sistema de separación de contratos, pero en este caso sería el mismo contrato de transferencia, pero que le falta todavía la ejecución, que es la cancelación del precio en sí. A ver, sigamos con la exposición en cuanto a la transferencia de propiedad en nuestra normativa civil. Por ejemplo, existe bajo nuestra forma de adquisición de bienes, en el caso de bienes muebles, el sistema de título y modo. Este es un sistema por el cual existe un contrato obligacional de transferir y el modo se da con la tradición, o sea, con la entrega física. Este sistema de transferencia para bienes muebles y no para inmuebles, en el caso peruano, ¿no?, acoge el sistema de derecho romano, por la cual había un contrato obligacional, pero tenía que seguirse una formalidad para transferir el bien inmueble. En este caso, en el derecho romano tenemos la mancipatio, ¿no?, la res iuris cessio,
tenemos la traditio, la entrega física del bien. Entonces, en el caso de bienes muebles se da el contrato obligacional y con la tradición recién la entrega del bien, o sea, existe título y modo. Sin embargo, el 1529, cuando hablaba de obligación de transferir, se complementa con el artículo 949 del Código Civil, donde habla que la sola obligación de enajenar el inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto contrario, en este caso la reserva de propiedad, ¿no? Pero en sí, por lo general, si no existiera esta restricción o este negocio jurídico legalmente establecido, entonces la sola obligación de transferir unidad de contrato o en todo caso el mismo negocio obligacional ya hace referencia a que yo he transferido el bien. Y esto viene pues de un sistema francés, ¿no? Donde es un sistema consensualista, espiritualista, donde la transferencia de propiedad se produce inmediatamente sobre el bien. Pero acá viene también una especie de referencia que nos da el artículo 1549 del Código Civil y nos dice perfeccionamiento de transferencia, obligaciones del vendedor. Entonces, si usted me dice que el 949 me dice la sola obligación de transferir hace al propietario, hace al acreedor propietario de él, y me está hablando de un sistema espiritualista, ¿por qué el 1549 me hace referencia? Es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de la propiedad. Bueno, el perfeccionamiento de la transferencia de propiedad es entregar, ¿no?, básicamente todo el derecho de propiedad a aquel quien adquiere. Por ejemplo, la mera posesión del bien, la traditio, los documentos que se dan a efectos de poder que la otra persona ejerza su derecho de propiedad, y en todo caso también podría ser la formalización misma del derecho de propiedad, ¿no? Incluso si se conviene entre las partes y parte de su convenio interno es la inscripción en registros públicos, pues la obligación de que esto se inscribe en referencia a registros públicos. Nuestro sistema consensualista, sin embargo, la transferencia opera extrarregistralmente y en base a eso se presentan muchas personas que son propietarios sin que en registros figuren como titulares registrales. Entonces, si en nuestro sistema no es necesario inscribir, ¿para qué inscribo? Si esto me va a conllevar un mayor costo, si esto me va a conllevar mayores requisitos, pagos, etc. Lo que pasa es que cuando yo inscribo, me acojo al sistema de publicidad registral, que es la seguridad jurídica dinámica, pero también la seguridad jurídica estática. Estoy protegido y mi derecho es oponible a aquellos que no se inscribieron. En el sistema notarial, entonces, parte de este sistema por el cual, o parte de la obligación por la cual yo tengo que formalizar esa transferencia, como les hice referencia, debería ser en brindar la documentación adecuada para que aquella persona que adquiera pueda ejercer pleno uso de su derecho de propiedad. Nuestro sistema registral, como le digo, en caso de transferencia de propiedad, no es constitutivo, ni es obligatorio. La transferencia de propiedad opera fuera de registros. Hay otros sistemas donde sí es constitutivo, por ejemplo en Alemania, en Suiza, en Australia, ¿no?, donde la inscripción es lo que da la transferencia de propiedad propiamente dicho. En el caso de nosotros es un acto jurídico, un negocio jurídico extrarregistral. Opera fuera de registros y registro para oponer el derecho ante los demás. Entonces, la oponibilidad, que lo encontramos recogido en el artículo 20-22 del Código Civil, y también en caso que hubiera una concurrencia de acreedores, 1135 del Código Civil, aquel que inscribió primero y de buena fe va a ser la persona que va a tener el derecho de propiedad propiamente dicho. Dentro de los requisitos formales para esta transferencia, el Código Civil no nos da una formalidad específica, sino que las partes mismos lo acuerden. Y si opera fuera de registros, bastaría con una minuta para yo ser propietario del bien por acuerdo o conveniencia con el vendedor. ¿Y qué es la minuta? La minuta básicamente es el contrato obligacional, por la cual el vendedor se compromete a transferir y el comprador a pagar el precio.
Entonces, este documento, para efectos de que se inscriba en registros públicos, necesita ser elevado a escritura pública. Y acá tenemos otra referencia. En el caso del sistema peruano, nuestros notarios públicos pertenecen los notarios al sistema notarial latino, donde el notario tiene que ser un abogado, ¿no?, conocedor del derecho, haber entrado por concurso público y estar investido con esta licencia para dar fe de los actos o negocios que ante él se celebran. En el caso peruano, sin embargo, la característica que tenemos en referencia a las transferencias de propiedad es que la minuta, sin embargo, no lo elabora el mismo notario. O sea, el notario participaría advirtiendo de los efectos jurídicos que se va a hacer o que va a conllevar esta transferencia de propiedad, pero él no va a redactar básicamente ese contrato obligacional. En el caso peruano, ese contrato obligacional lo tiene que redactar un abogado. Por eso tiene que ser minuta firmada por abogado. Y el abogado es quien le redacta toda la documentación. Un caso particular del sistema notarial latino, digo. ¿Por qué? Porque básicamente un notario latino, él debería participar en el actum y en el dictum. Es decir, él advertir las consecuencias legales a las partes, identificarlas, determinar la capacidad y él redactar el documento. Eso sería lo normal en un sistema notarial latino. Pero en el caso peruano, sin embargo, ya por incidencia al Colegio de Abogados de Lima, se dio la facilidad que los abogados, en este caso, puedan participar en estos sistemas de transferencia de propiedad redactando las minutas. Esta minuta, firmada por abogado y firmada por las partes, es el contrato obligacional. Entonces, este documento yo lo llevo al notario para efectos que el notario lo protocolice o lo eleve a escritura pública, ¿no? La escritura pública es uno de los instrumentos protocolares del notario. ¿Qué significa? Que el notario se va a quedar con ese documento obligacional. Él lo va a archivar en su protocolo notarial. Y el traslado del dominio o el documento formal que él va a remitir a registros públicos vendría a ser el parte notarial, es un traslado por la cual él va a dar, aparte de la formalidad debida que exige el decreto legislativo 1049, ¿no?, él principalmente es que va a dar fe de la autenticidad y de todo el contenido de esa minuta. Debido a que los notarios no extienden la minuta, es que si existe alguna aclaración o error en la minuta redactada por el abogado, entonces esto va a merituar que mediante una minuta se pueda aclarar cualquier omisión o efectuar cualquier aclaración en este acto de transferencia de propiedad. La escritura pública, que es básicamente el registro protocolar donde va a estar estampado este acto de transferencia de propiedad por el notario, es decir, el notario en sus archivos, él va a extender un documento denominado escritura pública y lo va a publicitar mediante mecanismos de publicidad que da el decreto legislativo 1049. Puede hacer testimonios, puede hacer boletas o puede hacer partes notariales. Si es para las partes que intervinieron en este acto, negocio jurídico, se le otorgará al final un testimonio. Si yo en cualquier momento decido obtener parte de ese documento que me interesa presentarlo ante una tercera persona o yo tenerlo en cuanto a leer la documentación, pero parte, no necesito todo, podría pedir una boleta. Pero también, si yo deseo inscribir este acto de transferencia de propiedad de la compra-venta registros, pediría lo que se llama un parte notarial. El artículo 1049, el decreto legislativo 1049, ¿no?, que es nuestra ley del notariado, contiene referencias de cómo redactar este instrumento de escritura pública. Hay que decir que el notario en sí se dice que da forma a la forma que las partes han establecido en este negocio o acto jurídico. Es decir, como el Código Civil no me da una formalidad y un abogado me redactó lo que es este contrato obligacional y yo lo firmé, el notario tiene que adecuar eso a efectos de otorgarle legalidad
Y una vez redactado conforme a los parámetros que establece el Decreto Legislativo 1049, ese instrumento notarial ya va a tener una fe adicional, una fe pública también, pero una fe pública notarial. Y de por sí es un instrumento que tiene también efectos jurídicos. ¿Por qué? Desde que el notario redacta la escritura pública, se supone que el notario ha evaluado la capacidad de las partes, ha advertido a las partes los efectos jurídicos, ha redactado el documento dando forma de legalidad, ha visto la validez del acto y con ello ese documento ya tiene un valor legal propiamente dicho. Por eso es un instrumento público, es un instrumento auténtico a cargo de los notarios públicos. También, si yo me encuentro en el extranjero, lo podría hacer vía consular, por ejemplo, un cónsul, ¿no?, que hace la función del notario. Si me encuentro en provincia, lo tendría que hacer un juez de paz. En su caso, este instrumento debidamente adecuado, conforme el Decreto Legislativo 1049, es lo que va a tener esa fe pública material respectiva. Acá tenemos, por ejemplo, un precedente de observancia obligatoria, donde se determina qué tan válido podría ser una minuta si no tiene firma del notario público, o sea, no tiene fecha cierta. Las partes han firmado, pero sin embargo, acá la particularidad es que la minuta fue presentada a nivel judicial para que se otorgue la escritura pública. Recuerdan, cuando yo les hice referencia en el artículo 1549, la obligación esencial del vendedor de perfeccionar el contrato, conforme al artículo 1549, por ejemplo, en este caso era la obligación de formalizar esa minuta para que se eleve escritura pública. Y en el caso del vendedor no quiso realizar esa formalización, ¿qué hace el juez? El juez lo suplanta ante su renuencia de él de hacer ese otorgamiento, y el juez va a firmar como si fuera el vendedor y le va a dar la formalidad debida, refiriendo esta documentación a un notario para que el notario extienda la escritura pública y con ello vaya a registros públicos. Pero en este caso, cuando esa minuta es valorada por la vía judicial, es que el juez valora no solo la autenticidad de la minuta de compraventa, sino la fecha de la minuta referido en la sentencia, y en todo caso otorga validez desde cuándo se efectuó esa transferencia propiamente dicha. A pesar de ser una minuta, si el juez valoró la fecha y valoró la minuta auténtica, en ese sentido, pues ya a nivel registral no podía desconocerse los mismos. ¿Qué documentos adjunto a este contrato obligacional que me redactó el abogado y que yo lo llevo al notario? ¿Qué documentos adicionales me va a pedir el notario? Primero, me va a pedir, la identificación propia de aquellas partes que participan en este negocio jurídico, ¿no? Si soy peruano, mi documento de identidad; si soy extranjero, mi carnet de extranjería o mi pasaporte. En caso de tener solo pasaporte, que tenga pues la visación para negocios o permiso para poder contratar en sí. El documento formal mediante publicidad que me otorga registros para ver la situación jurídica de registros, porque el notario, como va a dar fe de que existe esa transferencia, va a ver también él que no exista algún impedimento dentro de la partida, o en todo caso que la persona que hace referencia, que efectúa la venta, sea el titular registral. En base a ello lo podría determinar mediante una copia literal o un certificado registral inmobiliario, que es un certificado compendioso propiamente dicho. Ante esto, también los notarios están en la obligación de ver que se encuentre al día en el pago del impuesto predial. Ese impuesto municipal que yo efectúo anualmente, que si bien trimestralmente puedo acercarme a la municipalidad e ir pagando ese impuesto, sin embargo, el periodo en sí de pago debe ser anual, que puede ser fraccionado, como le digo, trimestralmente. Pero en el caso yo quiera vender, por ejemplo, ahora estamos mayo, quiero vender mi propiedad, yo tendría que pagar todo el año 2019 para efectuar la transferencia de propiedad de todo el periodo anual. El pago del impuesto a la renta, en caso, yo haya tenido una sobreganancia, ¿no? Yo cuando compré el predio, lo compré a un precio, cuando lo estoy vendiendo a otro precio y por ahí hay una sobreganancia.
y sobre eso pues tengo que tributar. El pago del impuesto al cabala, ¿no? Aquella persona que adquiere el bien y en todo caso, como yo estoy efectuando, ingresando a ser nuevo titular del bien, tengo la obligación de pagar este impuesto que me va a constituir a mí como propietario. En cuanto al pago del impuesto al cabala, esto se paga en el SAT o en la municipalidad propiamente dicha. En cuanto al pago del impuesto predial, ¿no? Esto se paga en la municipalidad, y en cuanto al pago del impuesto a la renta, bueno, Banco de la Nación, porque esto va o es supervisado por la SUNAT en sí. Y se debe adjuntar el medio de pago por la cual yo efectué esta compra-venta. Lo que pasa, a ver, hay una consulta, dice, si la alcabala yo lo podría pagar hasta un mes conforme me manda la normativa, ¿por qué los notarios me exigen en todo caso el pago de este impuesto? Porque a los notarios se les hago la función fiscalizadora. Entonces, y hay una responsabilidad ahí, que si ellos no le exigen, en todo caso, pues ellos son pasibles de, primero, efectuarse el pago del mismo, el cobro ante ellos, y también las responsabilidades pertinentes al momento de efectuar esta transferencia. Entonces, la norma ha determinado una especie de delegar responsabilidades a los notarios, a los jueces, a los cónsules cuando hacen la función de los notarios, incluso los registradores. Ahora tenemos que también incidir conforme la nueva normativa que también se haya efectuado estos tipos de pagos, ¿no? Entonces, la alcabala, ¿quién la paga la alcabala? Tengan entendido, la alcabala la paga el comprador, ¿no? Entonces yo, comprador o que estoy adquiriendo el bien, me acerco con la minuta de compra-venta y me acerco al SAT, ¿no? Del SAT evalúan mi compra-venta y sobre los pagos, la referencia del monto de la transferencia es que me van a deducir cuánto yo debo pagar, ¿no? Previa deducción pues de la referencia legal respectiva. Pero también yo tengo que llevar mis autovalúos, o sea, mis pagos del impuesto predial, el HR y el PU. Entonces ahí el funcionario de la SUNAT va a determinar, pues si el monto de la transferencia es menor a aquellos que yo tributo, va a considerar el pago del tributo respectivo municipal para, en todo caso, efectuar el cálculo de la transferencia. No necesariamente siempre se paga la alcabala a los compradores, ¿no? Acá tenemos una referencia que la misma ley nos habla de inafectación de impuestos. ¿Y cómo lo determino esto? Simplemente, pues, cuando yo me encuentro en uno de estos actos, puedo alegar ante el notario, ¿no?, que, por ejemplo, esto es un anticipo de legítima y no se paga lo que es alcabala. O puedo pedir, en todo caso, una constancia de exoneración al SAT para adjuntarlo al notario y para que éste pueda formalizar la demás documentación. El 3% del valor imponible de la tasa previa deducción, como le digo, de las 10 primeras UITs, eso es lo que yo tendría que pagar. Si no llego a los 10 UITs, quiere decir que estoy inafecto, y con la constancia de inafectación voy al notario y le hago referencia que en mi caso no era necesario pagar el cabal. A ver. En cuanto a la representación de las personas jurídicas, a efectos de esta formalización, por ejemplo, me van a pedir la vigencia del poder, ¿no? Y en cuanto al estudio de esa vigencia, es que se va a determinar si tal persona tiene o no facultades para poder transferir. Por ejemplo, en una persona jurídica que se dedique a la venta de predios, ¿no?, bastaría que sea el representante legal específico. Pero si es una persona jurídica que se dedica a otra actividad, entonces en ese caso se pediría que dentro de los estatutos se contemple ese poder específico al gerente general, o en todo caso, si te da un poder a X persona, que el poder sea específico para poder transferir, vender o gravar el mismo.
Entonces, en caso de personas jurídicas, como les hago referencia, pues la vigencia de poder va a ser requerido a efecto de los notarios para poder ver en verdad si existe o no facultades para poder efectuar esta adquisición de derechos. Acá el señor Renzo me hace referencia, muy buenas noches, dice, doctor, buenas noches, respecto a la compra-venta de derechos y acciones, ¿cuáles son las problemáticas? Bueno, las problemáticas que se presentaron era que no había, primero, a nivel registral, básicamente, ¿no?, una referencia en cómo publicitar estas compra-ventas. Entonces, muchas personas que eran propietarios de un, por ejemplo, 20% de derechos y acciones. Ante todo, cuando hablamos de compra-ventas de derechos y acciones, estamos hablando en referencia al derecho de copropiedad, ¿no? El derecho de copropiedad significa que hay una pluralidad de personas, hay un bien determinado, ¿no?, y un derecho que ejercen en cuotas ideales o en participación sobre ese bien. Estos elementos de la copropiedad conllevan a que si haya efectos de disponer del bien común, de hacer alguna modificación, arrendar, o en todo caso introducir modificaciones en los bienes comunes, conforme al artículo 971 del Código Civil, debe haber unanimidad. Para actos de administración o en todo caso para actos de seguir llevando un debido uso en estos bienes comunes, en este caso simplemente mayoría. Entonces, ¿qué problemáticas concede el Código Civil? Como hace referencia que para disponer, gravar, arrendar, modificar, ¿no?, hacer comodatos sobre el bien común, se requiere unanimidad, básicamente esa sería una problemática civil. Por eso el Código Civil, en referencia a la copropiedad, siempre quiere que ésta se disuelva, y por eso existe pues la referencia que siempre tiene que ser. Se puede pedir la partición en cualquier momento porque la ventaja de que existe una persona con un derecho sobre un bien es más ventajoso porque el movimiento económico es más rápido, hasta que se pongan de acuerdo los copropietarios para poder disponer. A nivel registral, les comentaba, existía también una problemática en cuanto no estaba determinado originalmente la forma de transferencia. Entonces yo era propietario de un 20% y sobre mi 20% vendía el 10%. Entonces es el 10% de mi 20% y sobre ello quedaba un remanente. Ese remanente yo lo vendía en cuanto a un 5% del 10%, del 20%. Entonces en sí no había una forma de determinarlo correctamente. Ya Registros ha dispuesto reglas básicas para poder publicitar correctamente, y es que la referencia en cuanto a los porcentajes o las cuotas ideales del derecho de copropiedad se pueden realizar o se deben realizar en referencia al 100% del predio. Entonces, con esto, si yo soy propietario del 20%, del 100% de derechos y acciones, yo podría disponer de mi 10% y yo me quedo con el 10% del 100% de derechos y acciones. Y el que compra, a la vez, adquiere el 10% del 100% de derechos y acciones. Entonces, se ve una forma más ordenada para poder efectuar esta transferencia de cuotas ideales. Ahora, el 971 nos habla cuando son actos de disposición en referencia a los bienes comunes, ¿no?, en cuanto hay una copropiedad y que se requiere unanimidad. Pero, sin embargo, las cuotas ideales... ¿Qué son cuotas ideales? Son cuotas ficticias, no hay una realidad material. Por más que yo me haya puesto de acuerdo con los copropietarios y hacer referencia que, por ejemplo, parte del salón va a ser de uso exclusivo mío, sin embargo, eso es un convenio interno, que no va a regir para terceras personas. Entonces, si por ahí me viene un embargo sobre mis derechos y acciones, lo que se va a embargar es todo el predio en la medida que yo poseo solo cuotas ideales. Entonces, ahí también viene una desventaja, que también trae una problemática a nivel civil, que embargaron al copropietario X, y sin embargo, ese copropietario X internamente tenía definido su derecho de propiedad, pero al ser copropietario de cuotas ideales, también voy a resultar perjudicado yo. Y cuando se haga la partición, la independización de ese bien dado en copropiedad, ese embargo va a repercutir en todas las unidades inmobiliarias independientes.
Por ello es que previamente, ¿no?, se solicita cuando yo me encuentro en copropiedad sobre un bien, por ejemplo, un bien inmueble multifamiliar. Un ejemplo, ¿no? Mi padre fallece y mi padre es propietario de un bien de 3 pisos, donde hay una escalera y en cada piso mi padre optó en forma muy inteligente de edificar a efectos de que en cada piso quepa un departamento y una familia. Como eran 3 hijos, entonces él anticipó eso. Internamente incluso nos concedió el uso a cada hijo. El papá fallece y yo me quedo con mis 3 hermanos en calidad de copropietarios. En este caso, para efectos de poder establecer, por ejemplo, la declaratoria de fábrica, que es la regularización de la edificación que mi padre hizo y que no lo declaró, supongamos, en su oportunidad de nivel registral. Entonces, lo podríamos hacer los hijos entrando como sucesores, una sucesión de mi padre, que va a conllevar a que nosotros ya seamos copropietarios del bien inmueble. Después de declarar la edificación o regularizar la fábrica, que se podría acoger a la ley 27157, ley de regularización de edificaciones, también esa ley permite que yo pueda establecer un reglamento interno, ¿no? Entonces acá se crea un régimen especial de propiedad que va a conllevar a que la parte de la edificación lo vamos a determinar con mis hermanos en calidad de copropietarios, que van a ser bienes comunes, y cada departamento interno que mi padre hizo bien en edificarlo en forma de predios independientes, ¿no?, va a ser de cada uno. Entonces vamos a independizar esos departamentos internos, estableciendo un reglamento interno bajo el amparo de la ley 27157, actualmente como régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común. Y después ya los 3 seguimos siendo propietarios de los tres departamentos independizados. Después nos hacemos la división y partición, por la cual permutamos. Y yo decido quedarme, por ejemplo, con el departamento del primer piso, mi otro hermano con el segundo piso y el tercer hermano con el tercer piso. Sí, en caso de donación sí se debe pagar alcabala, pero en caso de anticipo de legítima, por ejemplo, en ese caso no. ¿Por qué? Porque el anticipo de legítima es como adelantar el derecho hereditario, ¿no? Entonces, en ese caso sí se encuentran inafectos. Disculpe, tengo que leer la pregunta. La consulta es, ¿en caso de donación de propiedad se debe pagar impuesto al alcabala? Sí se debe pagar impuesto al alcabala, no están exonerados en caso de donación. Bueno, el impuesto predial actualmente hay que hacer referencia que hay una deducción de 50 UITs para aquellas personas que sean pensionistas, y aprovechando estas clases, ¿no?, hago referencia que bajo el amparo de la primera disposición complementaria y modificatoria de la ley 30490, aquellas personas, adultos mayores que hayan cumplido 60 años o más y sean propietarios de un predio, también pueden pedir la inafectación a pesar de no ser pensionistas, ¿no? Esto también es un buen alcance, que quizá uno tenga que ir a la municipalidad y hacer valer su derecho si eres una persona mayor, ¿no? Las condiciones son las mismas para ambos: propietario de un solo predio, ¿no?, un ingreso mensual mínimo, los formatos, las solicitudes, las boletas, etcétera, para que la entidad administrativa pueda deducir el pago de los impuestos prediales. Y el impuesto a la renta, el impuesto a la sobreganancia, prácticamente de hecho. Sí, cómo no. Me dicen que repita cuál es el precedente de observancia obligatoria en referencia a la minuta de compra-venta. Vamos a ponerlo en pantalla. A ver. Para que tomen apunte correctamente. Primer pleno, el 13 y 14 de septiembre del año 2002, publicado en El Peruano el 22 de enero del 2003. Valorización judicial de la minuta. ¿Qué resolución la ampara? Ustedes vean, pueden buscarlo en SUNAR, ingresen a la página de SUNAR, ingresen a lo que son resoluciones, y ahí está la 276 del año 2002, en aquel entonces Oficina Registral de Lima y Callao, ¿no?, que ahora es la zona registral número 9C de Lima.
Ahí están los alcances y el contenido en referencia a esta valorización de la minuta. A ver, el señor Víctor de la Cruz me dice, muy buenas noches, señor Víctor. Si hay un contrato de compra-venta de derechos y acciones, pero una de las partes muerta no firmó dicho contrato, ni sus sucesores, solo los copropietarios vivos. Bueno, en este caso los copropietarios solo podrían disponer de sus derechos y acciones, pero no podrían disponer del derecho y acción del copropietario que falleció, ¿no? Si ese copropietario tiene herederos legales, tendrían que hacer la sucesión intestada. Si ellos son los herederos, ¿no?, al no tener descendientes ni ascendientes, en todo caso, ellos tenían que realizar lo que es la sucesión para poder disponer de los derechos y acciones de ese copropietario que falleció. Bueno, el impuesto a la renta, este impuesto a las sobreganancias, también es factible que yo haya adquirido el bien por un precio, lo estoy vendiendo por otro, hay un impuesto, yo como contribuyente, en este caso de segunda categoría, tengo que deducir el mismo, ¿no? En su caso, si la adquisición fue antes de enero del 2004, no estoy obligado a pagar lo que es el impuesto a la renta y por lo tanto basta simplemente la transferencia. Hay un factor de reajuste, acá ustedes lo tienen, para poder deducir este año lo que es el impuesto a la renta en referencia a aquella sobreganancia que puedo yo haber obtenido, ¿no? En este caso, acá tenemos un ejemplo, ¿no? 150.000, el factor, en este caso, el factor de reajuste dado por la resolución ministerial 042-2019 de Economía y Finanzas, me habla de un porcentaje del 1.22%. Y sobre eso es que yo puedo deducir para que no me salga tan costoso aquel pago del impuesto a la renta. A ver, doctor, ¿qué me conviene si tengo viviendas y quiero venderla a mis 3 hijas? ¿Donación o compra-venta con respecto a la alcabala? Bueno, sea uno o sea otro, de todas maneras va a tener que pagar el impuesto a alcabala. En el caso de deducción del impuesto a alcabala, podría ser, si yo tengo hijas y son mis 3 únicas hijas y son mis 3 únicas herederas, entonces yo podría hacer en vida lo que es un anticipo de legítima. En ese caso sí habría una exoneración en cuanto al impuesto de alcabala. Pero si yo le quiero donar, porque quizá tengo otros herederos por ahí, o le quiero transferir, ¿no?, para recibir una contraprestación, en este caso sí tendrían que pagar el impuesto de alcabala respectivo. La ley 3730 incide a efectos de que se comprometa, ¿no?, tanto los registradores, los notarios, sobre la forma de que no exista evasión tributaria en sí, ¿no? Y esto hace que aquellas compraventas en la actualidad ahora se tenga que exigir medio de pago, ¿no? Entonces, si yo actualmente llevo mi minuta de compraventa ante un notario público y esto es mayor a una UIT de lo que estoy transfiriendo, en este caso tengo que acreditar el medio de pago utilizado en la compraventa, ¿no? Hay que tener referencia que el 1529 habla una obligación de transferir del vendedor y del comprador de pagar el precio, pero ese comprador tiene que pagar el precio utilizando medio de pago en la actualidad, superiores a 3 unidades impositivas tributarias. Y los tipos de adquisición serían transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles, ¿no?, transferencia de propiedad sobre vehículos nuevos o usados, ¿no?, y adquisición o aumento o reducción de capital en cuanto a personas jurídicas. ¿Quiénes están obligados a pedir este requisito? Los notarios, al momento de elevar esa minuta, ese contrato obligacional a escritura pública y formalizarla, los jueces de paz cuando hacen funciones de los notarios, ¿no?,
Los contratantes, básicamente dicho, el comprador en este caso de pagar el precio, y los registradores también. ¿Cómo se acredita el medio de pago? Simplemente pues con el instrumento financiero o realizado por la entidad financiera respectiva. Ahora, también existe una forma donde se puede hacer referencia de no haber utilizado medio de pago, y en este caso, en la actualidad, los notarios, por ejemplo, ya no podrán formalizar ese acto jurídico respectivo. Y así lo ha determinado el inciso C, ¿no?, del artículo 7.1 de la ley 30730. Entonces, por eso es que los notarios en la actualidad están exigiendo, en su caso, pues la referencia del medio de pago. Bueno, una vez que yo ya tengo ese instrumento público, como le digo, ya el notario participó en la formalización de la minuta, el notario le dio forma conforme el 1049, el notario evaluó la capacidad de las personas, ¿no? Si son personas mayores de 70 años, que se ha requerido pues los informes médicos respectivos para acreditar la capacidad de esa persona. El notario advierte de las consecuencias jurídicas que está produciendo este acto de compra-venta en cuanto a la referencia de transferencia de propiedad. Es decir, ese documento de por sí ya tiene fe pública notarial. Estamos hablando de nuestro sistema notarial latino, ¿no?, donde el notario es abogado y el notario es especialista en el tema y él protocoliza, es decir, él se queda con los originales del contrato obligacional en su minutario, las minutas, extiende la escritura pública y sobre esa escritura pública da la publicidad debida mediante partes, boletas o testimonios respectivos. Ese documento, al ya tener fe pública notarial, es un instrumento idóneo que va a contribuir a la seguridad jurídica que brinda registros, porque registros básicamente, conforme el 2010, ¿no?, su inscripción la hace en virtud de esos títulos que consten en instrumentos públicos, salvo que exista pues una disposición en contraria, en su caso por el Código Civil, ¿no?, o por normas especiales. A ver, dice, buenas noches, dice, en caso de división y partición, uno de los hermanos no está de acuerdo con la repartición de los hermanos. Se llegó a plasmar la división y partición en documento hace 20 años realizado por un ingeniero en una de las partes, pero no llegaron a presentarlo a la notaría. ¿Tiene validez? El hermano que no estuvo de acuerdo tiene posesión de más de 50 años del predio. Lo que pasa es que en la copropiedad uno no puede adquirir por prescripción bienes comunes. Entonces, en este sentido, ahí no podría yo prescribir contra los copropietarios. Y siempre está, como le digo, supeditado la partición. Lo que busca el Código Civil es la partición para que no existan estos problemas, pues. Pero si es un bien inmueble que no llegan a ponerse de acuerdo, o en todo caso que no es factible de efectuar la partición, lo que pueden solicitar es el remate público del bien, ¿no? El juez va a rematar el bien. Incluso los copropietarios podrán poner pues la referencia a aquel copropietario que quiera adquirirlo con derecho de preferencia antes que esto sea subastado, ¿no? A ver. El señor Richard Crispín, muy buenas noches, dice, un terreno fue adquirido por minuta ante notario hace 20 años. Paga el autovalúo ese mismo tiempo y al solicitar la prescripción se opuso al sistema, al sistema de la SBN indicando que se vea en vía judicial o arbitral. ¿Cuál sería el motivo? Lo que pasa es que no todos los bienes son factibles de prescribir. Hay bienes públicos que por naturaleza son imprescriptibles, ¿no? Las vías públicas, las playas, ¿no?, los parques, etcétera, ¿no? Y otras determinadas dentro de la habilitación como aportes que tampoco son prescribibles como bienes públicos. El 2010 hubo también la restricción que no se pueden hacer prescripción de bienes privados del Estado. Entonces, pero en este caso, 2010, estamos en 2019, me dice hace 20 años. Quizá si antes de 2010, de octubre o noviembre del 2010,
ya se había ganado el derecho de prescripción, ahí sí se podría efectuar en vía judicial o vía arbitral respectiva. Entonces, la SBN un poco incide en esto porque seguro hay una afectación debida. A ver, vamos a escuchar una consulta. ¿Diga? Buenas noches. A ver, parece. Ortiz, qué gusto encontrarlo por este medio. Gracias. Por favor, quisiera hacerle la siguiente pregunta. Si una persona jurídica con su representante vende un predio con anotación en la partida, donde solo la levantaría la persona jurídica al culminarse el pago y el Poder Judicial anula el mandato y el pago de la venta no se ha completado, el nuevo representante debe considerar nula esa venta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hay que ver los alcances, en este caso, que da la resolución judicial, ¿no? Si la resolución judicial lo único que hace referencia es que el pago efectuado no ha sido debido, pero no se apelló la nulidad del acto o de la inscripción, en todo caso, pues nosotros no podemos interpretar los alcances dados por el Poder Judicial o por el juez, ¿no? Y esto está supeditado en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En su caso, lo que se podría pedir la aclaración en cuanto a los alcances de los mismos. Si conllevó, en todo caso, la nulidad del acto, en ese caso sí podría pedirse la nulidad del asiento registral en sí. Pero si no conllevó la nulidad del acto, quiere decir que todavía, pues, ahí hay una referencia a un contrato obligacional ya efectuado, ¿no? Entonces, eso ya no lo podemos interpretar, hay que ver los alcances que da el juez en este tipo de casos. A ver, vamos a ver otra consulta. Dice, si yo compro un terreno, el señor, ante todo, muy buenas noches, Luis Zapata, dice, si yo compro un terreno y aquel no tiene las mismas dimensiones a la realidad física, ¿en qué me perjudica posteriormente? Esto es frecuente en referencia a la medición de los terrenos, tanto así que a nivel registral tenemos una directiva que nos habla de que el catastro debe tener ciertas tolerancias, es decir. En caso de bienes inmuebles que se dan en transferencias, si están debidamente identificados, por ejemplo, lote y manzana, y el hecho que a nivel registral tenga una dimensión diferente de la realidad, esto no va a invalidar si estamos dentro, en su caso, de estas tolerancias catastrales que se inscriba esta transferencia de propiedad. Ahora, yo puedo sanear esa situación, porque esta situación de que la realidad no coincida con catastro es porque cuando surge el registro de propiedad inmueble nace sin un catastro debido, ¿no? Y con ello, cuando ya se incorpora la referencia de medidas catastrales, muchas veces no coinciden con el instrumento público que dio origen en su oportunidad que naciera el mismo. Entonces, usted tiene, por ejemplo, vía Código Único Catastral otorgado por la municipalidad, la referencia de poder hacer a nivel registral las mediciones correctas. Tiene la vía notarial bajo el amparo de la ley 27333, ¿no? En el artículo 13 te da 3 supuestos por los cuales uno puede rectificar área, linderos y medidas perimétricas si nos encontramos en un predio urbano. También tienes la vía judicial, ¿no? Para el proceso abreviado, a efectos de efectuar la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas también, y eso va a conllevar, pues, que la realidad física sea plasmada en la realidad registral, ¿no? A ver. Señor Daniel Andrés, disculpe, me dice, buenas noches, un bien conyugal muere la mujer y no se hace la sucesión, muere el esposo y los hijos realizan la sucesión respecto a este. Los hijos venden sus derechos y acciones a uno solo. Ante registros aparece tanto la madre y el hijo. ¿Qué hacer para que el hijo aparezca como único propietario? Bueno, hacer la sucesión de los derechos y acciones de la mamá, es lo único que queda, ¿no? Y en caso, como acá ha habido una premorencia de la mamá en referencia al esposo, ¿no? Seguro también él va a aparecer como heredero, pero en todo caso lo que se va a contar
es que como el esposo o el papá ya transfirió a los hijos, los que van a quedar como titulares del derecho de la mamá sean los 3 hijos. Y entre ellos, en sí, pues, si convinieron en ese acto de transferencia de dominio, ¿no?, hacia uno de los hermanos, que era el único propietario, van a poder concretar, en todo caso, la transferencia del derecho adquirido en referencia a los derechos y acciones de la mamá, ¿no? No habría problema. Bueno, continuando con la exposición, la titulación auténtica, esta escritura pública, en virtud que conste instrumento público, hemos dicho salvo disposición en contrario, ¿no? Nuestro reglamento de inscripciones aparte nos habla de un formulario registral muy aparte de la escritura pública, y el formulario registral básicamente también es un instrumento público protocolar surgido a efectos de la dación de la Ley de Registro de Predios, ¿no?, 27755, y debidamente sustentado o reglamentado por el Decreto Supremo 023/2003 donde también aquellos predios cuyo valor es menor, ¿no?, se procuró un instrumento público pues que sea un poco menos oneroso de lo aquellos que podría conllevar una escritura pública, y bajo esos alcances se crea el formulario de transferencia de propiedad. A ver, sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mediante escritura pública de donación se transfiere un predio, se inscribe ante registros como tal, como una donación. A un mes después de la inscripción, el donante y donatario celebran escritura pública aclaratoria, indicando que el acto celebrado no era el de donación, sino es una compraventa. ¿Procede la rectificación o aclaración? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos que por convenio entre las partes, seguro le dieron un acto que no era un acto simulado, que no era el dato correcto, entonces ellos lo pretenden aclarar. Si estamos hablando que no hay un perjuicio a un tercero, sí procedería, no hay ninguna referencia porque es un negocio jurídico donde ambos participan y ambos mismos lo aclaran. Pero hay que tener referencia que, por ejemplo, en un caso particular que se da a veces por las compras-ventas, ¿no? Entonces, por la compra-venta, muchas veces yo transfiero, la persona compra, que es otro caso, pero más o menos conlleva la posibilidad de rectificación. La otra persona compra, el 949 nos habla de la sola obligación de transferir a ser el acreedor propietario de él. Entonces acá dice, si ya se efectuó la transferencia, quiere decir que el contrato feneció. Entonces, ¿qué cosa habría que aclarar, no? Y muchas veces por el mutuo disenso, que es una de las formas por las cuales se puede dejar sin efecto un acto, un negocio jurídico, dice, ¿cuándo procede? Esto procedería pues en las compraventas cuando, por ejemplo, falta realizar la ejecución de un acto de derecho que todavía está pendiente, como podría ser la reserva de dominio, por ejemplo, en este caso cuando no ha habido el pago total de la compra-venta respectiva, ¿no? Entonces también las partes en este caso podrían aclararlo. Bueno, como le digo, es procedente siempre y cuando no haya afectación a un tercero en referencia a los mismos. Bueno, acá tenemos la formalidad que debe tener la escritura pública. Los notarios, en cuanto a la identidad de los otorgantes, actualmente, bueno, existe lo que se llama la lectura biométrica. Esto permite o ha permitido, bajo los alcances de la ley 3313, pues determinar que muchas veces había pues suplantación de personas al momento de efectuar estos actos formales de transferencia, y sorprendían a los notarios públicos, ¿no? Este instrumento de la tecnología ha conllevado disminuir los mismos. Incluso originalmente se dio una referencia muy estricta bajo el decreto legislativo 1232 para aquellas personas naturales que tengan que desplazarse en sí a los lugares donde se ubicaban los inmuebles para que sean debidamente identificados, ¿no? Sin embargo, ya la referencia ha quedado un poco dejada sin efecto bajo los alcances del decreto legislativo 1310, donde dice que esta restricción no alcanza a los servicios notariales que utilizan el sistema de identificación de comparación biométrica. Es decir,
que si en la actualidad yo quiero realizar una compra-venta de un predio que se ubica en provincia, yo lo podría hacer en Lima, ante el notario de Lima, cuando este notario cuente pues con el sistema de identificación biométrica respectivo, ¿no? La ley 30.908 de este año, del 10 de enero de este año, también nos hace excepciones en cuanto a la necesidad de identificar o de buscar un notario donde se ubique específicamente el predio donde se piensa hacer la contratación financiera, ¿no? Y en la segunda disposición complementaria y final de esta ley también nos hace referencia de algunas excepciones donde no necesariamente pues hay que recurrir a estas personas naturales. Muchas veces son personas mayores, ¿no? O tienen impedimentos y en todo caso es difícil que puedan efectuar el desplazamiento físico. Buenas noches, doctor Guarniz. Una consulta. En la escritura pública tiene un área mayor a la realidad física. Para ello hago una visación comparativa de realidad física y como compraventa. Pero luego de ello puedo realizar una prescripción adquisitiva o inmatriculación, ya que no tiene antecedente registral y yo quiero registrarlo a los registros públicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí es factible, ¿no? Porque hay que tener presente que ahí la forma de que yo lo estoy poseyendo el bien es en calidad de propietario, ¿no? Y en todo caso, el documento de compra-venta que va a permitir la inmatriculación de este predio, si es un predio no inscrito, con la antigüedad de los 5 años, conforme el artículo 2019 del Código Civil, o en todo caso, si yo lo llevo a nivel notarial, ¿no? Y esto es debidamente sustentado y el notario extiende la escritura pública o el acta, también va a conllevar a la inmatriculación del mismo. En el caso de que si yo simplemente ingreso el documento de la escritura pública, como compra-venta en sí va a darse publicidad en referencia de un predio no inmatriculado conforme consta en instrumento y con los planos, con las visaciones respectivas, y quizá ahí en la calificación va a estropear un poco. Pero si estamos hablando de un saneamiento vía prescripción adquisitiva, como nos estamos refiriendo a la posesión básicamente dicha, entonces si he cumplido yo con estos requisitos o presupuestos, el 950 del Código Civil, ¿no? Posesión constante, pacífica y pública como propietario, en todo caso, sí podría acceder pues a una inmatriculación correcta. Vía notarial, bajo los alcances de la ley 27333, ¿no? O vía judicial, en su caso el proceso abreviado respectivo. Si yo, mediante una prescripción de un predio no inscrito, que es este supuesto, el notario al momento de entablar las comunicaciones hay que tener presente que conforme el decreto supremo 035/2006 vivienda, artículo 40 y siguientes, el notario tiene que hacer la comunicación de todas maneras a la SBN, y en su caso porque hay una presunción que los bienes que no pertenecen a nadie, ¿no? Son del Estado, y bajo estos alcances pues es que la SBN va a evaluar si es que se va a oponer al proceso en la vía notarial o en todo caso procederá. La inscripción, si es procedente, ¿qué hace el registrador público, ¿no? Acogiendo ese instrumento notarial o la resolución judicial con la documentación básicamente técnica que permite determinar la extensión del predio, él va a aperturar la partida registral, y esa apertura de partida registral a nivel del registro se llama inmatriculación, es decir, la primera inscripción de dominio, ¿no? En mérito a esta resolución, a esta acta o a esta escritura pública notarial que conlleva la prescripción adquisitiva de dominio de un predio no inmatriculado. Si es de un predio que sí está inscrito, entonces cuando se efectúe seguro la incorporación de los planos y memorias descriptivas, el registrador, igual que la inmatriculación, lo va a llevar a la oficina de catastro, y de catastro es que se va a determinar pues qué predios afectan.
Si estoy afectando a un predio ya debidamente identificado en la escritura pública, pero en la realidad estoy ocupando mucho más de terreno, y no solo al predio que yo lo he identificado a nivel registral, sino un predio colindante, en este caso, el emplazamiento de la prescripción pues se va a realizar a ambos titulares registrales, ¿no? En mérito a la ley 27333, tiene la ventaja que si yo prescribo parte de un lote o un lote mayor que abarca un lote y parte de otro lote contiguo, va a conllevar a la vez a la independización. Bajo los alcances del artículo 4 y 7 de la ley 27333, que es la que otorga pues los alcances a los notarios a estos procesos no contenciosos de prescripción adquisitiva de dominio, que fueron incorporados en el año 99 por la ley 27157. Sin embargo, si es a nivel judicial, vamos a estar supeditados a que el juez disponga, en su caso, la independización de ese predio, ¿no? Entonces ahí, en cuanto al petitorio que se hace en la demanda, hay que tener pues que el petitorio principal seguro es el derecho de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Y el accesorio vendría a ser pues la independización en cuanto a los predios afectados donde voy a extraer esa área menor. Y va a quedar supeditado a que el juez así lo determine, ¿no? Si el juez no lo determina así, entonces voy a tener que seguir ya como propietario de ese predio y de otro, el contiguo de menor extensión, el procedimiento administrativo vía municipal para lograr la independización y así inscribir esa prescripción adquisitiva de dominio. En la compra-venta hay que tener presente que existe lo que se llama la presentación cautiva. Esto conlleva pues a que hay una protección para que no haya o no ingresen a nivel registral escrituras públicas falsas o falsificadas, ¿no? Incursionado por la ley 3033 en su oportunidad. Traído, dicho sea de paso, de la transferencia de propiedad vehicular el año 2001, donde cuando Registros absorbe pues el registro de propiedad vehicular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, incorpora una formalidad diferente, ya que pasábamos a un registro jurídico y que se necesitaba cierto tipo de seguridad jurídica, y dentro de ellos las actas notariales de transferencia vehiculares pues conllevaban o cumplían ese fin, y como se buscó actas por el costo, ¿no?, que debía ser menor. En su caso, esa experiencia fue incorporado después ya bajo otras escrituras públicas, originalmente compras, ventas, mandatos y poderes, actualmente ya todas las escrituras públicas. Incluso en la actualidad existe la presentación electrónica, ¿no?, por el Sistema Integrado Digital, el SID, donde los notarios ya vía electrónica ya remiten sus partes notariales para estos tipos de transferencia. La presentación cautiva, sin embargo, tiene la excepción que si las partes deciden, pueden pedir que un tercero sea el presentante del título, ¿no? Esto un poco por una protesta que hubo de que se quería monopolizar la referencia a los notarios, entonces se amplió ese alcance a pedido de las partes. Pero también, pues, si ya habían falsificado una escritura pública, pues falsificar esa notita que diga que un tercero lo presenta traía la inseguridad. En base a eso se crea lo que se llama el sistema de notario, un sistema electrónico por el cual los notarios, cuando hay un tercero presentante o el dependiente de notaría debidamente acreditado, pues este sistema lo incorpora y hace referencia al registrador cuál es el CARDES, cuál es el acto, a qué registro va, y con ello, incluso para las actas, ¿no?, da seguridad jurídica, y con ello se evita pues la falsificación de documentos. A ver, el señor Andrade Castro nos dice: doctor Guardis, muy buenas noches, una consulta. ¿Cuál sería la mejor opción para la transferencia de un inmueble de madre a hijo? ¿Una compra, venta o donación? Todo esto para que después no haya problemas con los demás hermanos más adelante. Acá hay que tener referencia que en nuestro sistema jurídico, en la donación, nosotros solo podemos donar nuestro tercio de libre disposición. ¿Qué quiere decir? Que parte de nuestro patrimonio, ¿no?, está supeditado pues a los herederos legales. Entonces, si yo estoy dentro de ese margen de
de este porcentaje de libre disposición, no habría problema en donarlo a un hijo. Pero si me estoy excediendo del mismo, había que considerar que en este caso pues sí habría afectación y quizás sí traería problemas. Diferentes en la compra-venta, porque en la compra-venta existe una contraprestación. Entonces, acuérdense, compra-venta yo me obligo a transferir y el comprador se obliga a pagar el precio. Entonces, no es que yo vea perjudicado a nuestros herederos legales, ¿no? Porque yo he tenido una contraprestación. Y en ese caso la transferencia por compra-venta pues no va a conllevar a que exista este reclamo por terceros que se puedan ver perjudicados en cuanto a su derecho sucesorio respectivo. Señor Manuel Aldaz, muy buenas noches, dice: doctor, en un acto de transferencia de un predio, el notario puede firmar escrituras públicas como titular gerente de una notaría, ejemplo, Notaría Pérez EIRL. Bueno, la ley de notariado establece ciertas restricciones, ¿no? Donde los notarios no pueden participar en actos donde ellos mismos se estén protocolizando, ¿no? Si ellos son, en todo caso, representantes de la persona jurídica, ellos mismos no podrían protocolizar esas actas de transferencia propiamente dichas de ellos. A ver, doctor Luis Zapata, buenas noches. De una pareja de esposos, la esposa realizó la compra-venta de un terreno, pero ella quiere inscribirlo en los registros públicos solo a su nombre. Lo podría realizar, gracias. No crean, estos casos se dan frecuentemente a nivel registral, ¿no? Entonces yo me encuentro casado, me encuentro sujeto a un régimen patrimonial denominado sociedades gananciales, que quiere decir que todos los bienes que yo adquiera por compra-venta, o en todo caso onerosos, supuestamente había una participación social en esa adquisición, ¿no? Trabaje o no trabaje mi cónyuge. Sin embargo, también existe un régimen alternativo, ¿no? El régimen de separación de patrimonios, por la cual todos los bienes que yo adquiera o todos los bienes que adquiera mi cónyuge van a ser propios. Entonces, si yo me encuentro bajo el régimen de sociedades gananciales, el supuesto legal en una compra-venta es que el bien va a ser social. Ahora, si yo manifiesto ante el notario ser soltero y lo inscribí así, la compra-venta a mi nombre, y el cónyuge perjudicado advierte esta referencia, ya no necesitaría mi participación, sino el cónyuge perjudicado a nivel registral puede inscribir la titularidad a su nombre. Pero ¿cómo lo haría? Lo haría bajo una formalidad igual que la transferencia de propiedad, una escritura pública, pero en este caso unilateral, donde ese cónyuge dé la conformidad de esa compra-venta que efectuó su esposo, y insertando ahí la partida de matrimonio, ¿no? Y con ello va a conllevar pues a que se rectifique la calidad de bien social. A ver, sí. Doctor, nos llegó una consulta de parte del señor Manuel Tenorio de Registros Públicos. La consulta es la siguiente: ¿en qué tipo de zonas procede la prescripción notarial? Si la zona tiene categoría de agropecuaria, ¿es factible? Gracias. Yeah. Bueno, ante todo, muchas gracias por la consulta. En el caso de prescripciones notariales, a pesar que no es el tema, vamos a recoger un poco la referencia, ¿no? Lo encontramos dado o normado en el artículo 4 del Decreto Supremo 035/2006 Vivienda. Este Decreto Supremo reglamenta la Ley 27157, ¿no? Y establece pues que esta norma de saneamiento, que puede uno efectuar el saneamiento de lo que son la regularización de edificaciones, el saneamiento de titulación por prescripción adquisitiva de dominio y títulos supletorios, o el saneamiento o regularización en todo caso del régimen, ¿no? Donde hay viviendas que comparten zonas comunes, multifamiliares, sin embargo no tienen un régimen establecido, pero se dan con la facultad de que sean solo predios urbanos, y esa es la característica, ¿no? Entonces, si nos encontramos acá en un predio que es agropecuario, no estaría encajando dentro del predio urbano. El supuesto, sin embargo, de la norma no necesariamente es muy cerrado, porque habla de aquellos predios que cuenten con habilitación urbana, o sea que han seguido el proceso municipal, ¿no? Por la cual la municipalidad ha reseccionado las obras y lo que era rústico ya con la implementación de los servicios básicos se convirtió en urbano.
aquellos predios que cuenten con lo que se llama la licencia, ¿no?, o el proyecto de habilitación urbana, pero con la particularidad que la municipalidad le ha otorgado la conformidad de obra con construcción simultánea. Y venta garantizada en su caso, ¿no? En ese caso, si hubo una construcción y esta norma buscaba regularizar la edificación y con ello también ampliar los alcances, que el proceso de prescripción adquisitiva de dominio sea necesario para efectuar ese saneamiento, también la norma se ha puesto en ese supuesto, y en todo caso con una anotación, ¿no?, de habilitación urbana aún no reseccionada, pero con la característica de que tenga construcción simultánea por parte de la municipalidad. Y el tercer supuesto es cuando nos encontramos en un predio que se encuentra en una zona urbana y zona urbana consolidada. Entonces, bajo estos alcances, a nivel registral, puede aparecer el predio como rústico, pero sin embargo en la realidad es un predio que ya cuenta o ya se encuentra en una zona debidamente habilitada. En estos supuestos, los mecanismos que nos ha dado el Tribunal Registral para poder acoger la regularización o el saneamiento de titulación vía prescripción adquisitiva de dominio son con certificados municipales que acrediten la condición de tal. Incluso el último precedente de observancia obligatoria en referencia a este tema nos dice que podría ser un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Sin menoscabar pues otro tipo de certificados, como podría ser el certificado de zonificación y vías y demás. Pero en este supuesto, si el certificado dice agropecuario, quiere decir pues que no se encuentra en una zona urbana, ¿no?, que se encuentra en este tercer supuesto que podría acogerse vía notarial, ¿ya? A ver, hay otra consulta. El señor Luis Zapata, buenas noches, nos dice: ¿una señora de 80 años puede vender su propiedad o existe algún límite de años respecto al vendedor? Gracias. No, en la actualidad no existe límite para vender la propiedad. Lo que sí hay una formalidad que ya por la praxis jurídica, ¿no?, los notarios lo han acogido a efectos de verificar la lucidez mental de la persona, ¿no?, porque ya a 80 años puede ser que esté sufriendo pues principios o una referencia a una demencia senil, ¿no?, o un Alzheimer, ¿no? Entonces bajo esa referencia pues se pide un informe médico, sea psiquiátrico, que haga referencia pues de que la persona se encuentra consciente de los actos que está realizando, y eso contribuiría pues a lo que es participar en estos actos de disposición, porque es su libre voluntad. Hay que entender que la normativa del Código Civil ya ha cambiado también, ¿no? Y en todo caso, pues, aquellas personas que son mayores no tendrían incluso impedimentos legales cuando tengan alguna discapacidad, pueden nombrar pues lo que son apoyos con las salvaguardas respectivas, ¿no?, para efectos de cautelar su derecho de esas personas mayores. Y en este sentido, pues, los notarios sí tendrían que acoger, en todo caso, la referencia, ¿no? Hay que entender que también no solo es el documento psiquiátrico o médico que va a determinar la capacidad, sino que el notario, al participar dentro de este proceso de formalización, va a entrevistar a la persona, ¿no?, y tiene que medir la capacidad, porque él lo que sí da fe en la introducción de la escritura pública es la capacidad con que cuentan las personas para intervenir, haberlos identificado y determinar la capacidad. Y esa declaración que hace el notario es de lo que él aprecia, de lo que él ve, lo que siente, y eso tiene fe pública notarial, ¿no? Solo en la vía judicial podría determinarse en todo caso si hay una declaración no adecuada, pero en todo caso el instrumento público de por sí tendría acogida. Entonces los notarios, si va un tercero a presentar la documentación, vacían en el sistema del notariado, ¿no? Por su parte, Registros Públicos, cuando da publicidad a estas transferencias de propiedad, lo hace bajo ciertas premisas. Entonces nuestro sistema registral peruano, un sistema particular, ¿no?, se dice que es un sistema mixto que recoge figuras de sistemas puros, entre paréntesis, ¿no?, como el sistema español, sistema alemán, sistema australiano o de Torrens, ¿no?, sistema francés, entre otros, y da ciertas particularidades. Por ejemplo, en la hipoteca, nuestro sistema peruano tiene la excepción que la hipoteca sí es un acto constitutivo.
En la compra-venta, como lo hemos visto en 949, acogiendo al sistema francés, ¿no?, del consenso, es declarativo. Y como le dije, ¿y para qué inscribo? Conforme el 2022 o el 1135, ¿no?, que me da ciertos tipos de referencias: oponer mi derecho, tener prevalencia, el 2013 la legitimación, estoy hablando del Código Civil, 2013, 2014 como adquiriente de buena fe a título oneroso, y con ello pues asegurar mi derecho de propiedad, ¿no? El folio real es el sistema cómo se va a organizar en el caso peruano la publicidad de predios, y lo que busca es que, basado en el principio de especialidad, por cada casa, cada terreno, cada local, se aperture una partida registral. A ver, la señorita Sonia Ruelas me dice: tengo mi tío abuelo que tuvo un hijo en su juventud al que nunca vio, ¿ya? Posteriormente se casó bajo el régimen de separación de bienes y nunca se divorció. Ahora él desea dejarnos todos sus bienes a sus dos sobrinos. ¿Qué debería hacer? Bueno, como le digo, si él tiene un hijo y considera que tiene un hijo, simplemente tendría que reservar pues el derecho a aquel hijo, y en todo caso la transferencia de propiedad, si es a título gratuito para sus sobrinos, pues tendría que ser en referencia a su tercio de libre disposición, ¿no? Y en todo caso, si él quiere transferir la propiedad, ahí sí no había restricción, porque simplemente él está efectuando ahí no un acto de liberalidad, sino un acto oneroso donde él va a recibir una contraprestación, ¿no? Y en ese caso no habría ningún problema en los mismos. El folio real, ¿no? Sin embargo, en la organización interna por parte de registros, o sea, aperturada la partida de ese terreno, de esa casa, ¿no?, de ese predio, de ese local, la partida registral a la vez registros va a permitir una debida información interna o organización interna, lo que puede conllevar a que lo que va a conllevar a que el estudio de la partida sea más fácil para terceras personas, ¿no?, porque agrupa actos conforme a lo que es necesario conocer. Primero, la inscripción. La inscripción es extraer del título lo relevante para que terceros conozcan, por ejemplo, quién es el titular, dónde lo adquirió, bajo qué instrumento lo adquirió, a qué valor lo adquirió, entre ellos. Entonces se extrae del título, de este testimonio de compraventa, lo relevante, y se plasma en la partida respectiva, pero en el lugar respectivo donde debe ir. Por ejemplo, en una compraventa vendría en el rubro C títulos de dominio, y ahí se extenderán pues los asientos de compraventa. Si nos encontramos en una compraventa con reserva de derecho de propiedad, no se inscribía en el rubro C, sino se inscribía en el rubro D, cargas y gravámenes, porque todavía no ha habido una transferencia de propiedad, y por lo tanto pues lo único que busca es reservar la prioridad y dar publicidad que esa situación va a cambiar, ¿no? Y una vez que se haya pagado el precio, en sí ya recién iría en el rubro de dominio, ¿no? En un reglamento interno, una declaratoria de fábrica, una independización, iría en descripción del predio. Una hipoteca, un embargo, iría en el rubro de cancelaciones y gravámenes. Disculpe, cargas y gravámenes, y si estas son canceladas, en el rubro cancelaciones. Y en el rubro F, otros que no necesariamente encuadren en el mismo, ¿no? Por una resolución municipal se quiere dar publicidad a algo que no sea relevante, se advierte al juez, pero este reitera su pedido. En su caso, pues tenemos otra referencia donde se podría dar el mismo. Entonces, si ustedes quieren una publicidad adecuada, ustedes pueden pedir copia literal de todos los asientos, o pueden pedir un certificado compendioso. ¿Qué significa un certificado compendioso? Que un abogado certificador o un registrador va a hacer el estudio de la partida, y de la partida va a extraer lo relevante conforme ustedes quieren. Por ejemplo, un certificado registral inmobiliario, que les hice referencia de un CRI, ¿no? Y hace el estudio de dominio a 10 años y de cargas y gravámenes a 30 años. Y eso lo estampa en este certificado compendioso, que permite determinar pues cómo se encuentra o en qué situación se encuentra la partida. Cuando yo decida
comprar parte de un predio o he adquirido parte de un predio, el artículo 115 del reglamento de inscripciones del registro de predios sí nos habla de un acto necesario. Y el acto necesario es la independización por cambio de titularidad, en su caso, ¿no? Para inscribir actos que impliquen variación de titularidad, debe inscribirse previamente la independización. Esta independización se puede dar de diferentes formas. Entonces, vamos a explicar un poco la historia. Un predio no inscrito que recién se incorpora al registro se llama inmatriculación. Esta inmatriculación puede deberse, pues, a un predio extenso, donde es factible, por ejemplo, si es rústico o si es rural, en área de expansión urbana, yo quiero parcelarlo, independizarlo, ¿no? Y lo que hago es vía municipal, en zona de expansión urbana, vía municipal, si es agropecuario, por el gobierno regional respectivo, ¿no? Pediré pues la desmembración y a nivel registral esa área mayor va a ser partido en partidas registrales menores, eso se llama independización. Si esa parcela yo la voy a habilitar para que las personas vivan, hago el proceso de habilitación urbana, eso va a conllevar a que haya lotes de terrenos creados en este proceso para su posible transferencia, su futura transferencia, y eso, cada lote va a originar también partidas independizadas. Si me encuentro en un edificio multifamiliar y yo quiero separar el dominio, por ejemplo, en este caso de los 3 hijos que heredaron del papá, ¿no? Entonces hago mi reglamento interno bajo el amparo del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o el régimen de independización y copropiedad normados en la ley 27157 y su reglamento, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo voy a adquirir en forma originaria parte de un predio bajo la prescripción adquisitiva de dominio, también se va a tener que extraer. Si yo por compra-venta quiero comprar un departamento, pero veo que ese departamento todavía a nivel registral figura dentro de un terreno, entonces, ¿qué tendría que hacer? Primero, solicitar que se declare la edificación, eso se llama a nivel registral declaratoria de fábrica. Una vez que se declaró la edificación, que se estampe ahí o se someta a este régimen de propiedad especial, ¿no? Denominado reglamento interno, y con ello se va a independizar el departamento que yo deseo comprar. Una vez que esté independizado, ahí recién yo voy a adquirir la compra-venta. Ahora, hay particularidades en los reglamentos internos. A veces hay reserva de aires, ¿no? Que se encuentran en la matriz, es decir, un derecho expectaticio para que el propietario del predio en un futuro construya y se llegue a independizar esa parte del predio, pero mientras no se construya va a quedar ahí en la matriz. O es una reserva de aires a favor de una de los departamentos como una unidad funcional, ¿no? Por ejemplo, la azotea, que era la terraza, yo lo he dejado ahí, o es parte, en todo caso, del departamento del segundo piso, ¿no? Que a la vez tiene el garaje en el primer piso. Entonces, como una unidad funcional, los aires han quedado reservados. Para yo comprar el departamento, me quieren vender solo el departamento del segundo piso, me quieren vender solo el estacionamiento del primer piso, o me quieren vender solo la azotea. Entonces, ¿qué voy a tener que pedir yo? Previamente la independización. Entonces ahí se modifica el reglamento interno, se independiza y a esa unidad funcional va a quedar reducida, y en todo caso ahí yo recién podría coger esta compra-venta de esta parte del predio. Acá hay un precedente de observancia obligatoria que nos habla de calificación de partes judiciales que provienen de un otorgamiento de escritura pública. Entonces, como le digo, en el artículo 1549 se hacía referencia, ¿no?, de la obligación del transferente formalizar, y bajo estos alcances, pues él no quiso formalizar, yo le entablo el otorgamiento de escritura pública, que ya hemos visto el precedente donde si el juez valoró, ¿no?, la validez de la minuta y la fecha cierta, ya a nivel registral no se puede incidir sobre ello. Pero a nivel registral, sin embargo, estos otorgamientos de escritura pública son calificados como una escritura pública común y corriente. Entonces, en ese sentido, no es que en estos otorgamientos de escritura pública el juez disponga la inscripción, diferente a una prescripción adquisitiva judicial, ¿no?, donde el juez puede disponer la inscripción. En este otorgamiento de escritura pública, el juez solo suplantó
al vendedor en su obligación conforme al artículo 1049 que tenía de formalizar. Y bajo esos alcances es que en este caso la calificación del otorgamiento de escritura pública se va a dar como cualquier título, ¿no?, o instrumento público normativo. A ver. Por favor, ¿es necesario presentar el voucher de la transferencia bancaria en una compraventa? Si no se presenta ese voucher, ¿se puede anular el compraventa? A ver. Ya, muy buenas noches. Uno de los requisitos formales que va a exigir el notario para efectos de hacer una compraventa, como le digo, ya bajo supeditada esta norma, donde los notarios tienen que ver pues que se haya efectuado este medio de pago, la ley 3730, es que sí, usted tiene que acreditarlo, ¿no?, que acreditarlo con el voucher respectivo. Este voucher, sin embargo, puede el notario sí dejar constancia que esté incorporado dentro del minutario, o en todo caso adjuntar la imagen del mismo en la escritura pública, o él hacer referencia pues que se cuenta con esa documentación y él describir la misma dentro del instrumento público, ¿no? Entonces, en ese sentido es que sí. Ahora, si esto anula la compraventa, no necesariamente anula la compraventa, ¿no?, porque lo que ahí ya ha operado en sí, conforme el artículo 949, es la obligación de transferir y hace el acreedor propietario, salvo que las partes decidan pues por mutuo disenso dejarlo sin acuerdo, ¿no? Entonces, en ese caso, si todavía no se ha cumplido con el pago total de esa compraventa, pues las partes podrían en sí dejar sin efecto esa transferencia de propiedad, ¿no? En ese supuesto vendría a darse. A ver, muy buenas noches, señor Luis Zapata. Dice, en el régimen de propiedad común, para realizar la independización de un edificio multifamiliar lo realizo solo en la notaría con todas las personas participantes en la independización, pero anteriormente debo de haber realizado la declaratoria de fábrica. Si el dueño está muerto, igual sus hijos pueden realizar independizaciones, gracias. Si el titular registral es la persona que falleció, ¿no?, el causante, sí, pues los hijos heredan tanto los derechos y obligaciones del mismo, ¿no? En este caso, los hijos podrían representarlo. ¿Cómo lo harían, no? Primero, haciendo la sucesión. Si el causante o la persona fallecida no ha dejado testamento, entonces ellos tenían que iniciar el proceso de sucesión intestada, que dicho sea de paso, bajo los alcances de la ley 26662, pueden realizarlo incluso vía notarial y sin perjuicio del proceso judicial respectivo, ¿no? Una vez declarados herederos, esto se va a inscribir en el registro de sucesiones intestadas del registro de personas naturales. Y esa inscripción va a ser trasladada en el registro de predios. Entonces ellos van a reemplazar la titularidad de esta persona que falleció, ¿no? Y sí necesitan la participación de todos los copropietarios para efectos del reglamento interno de independización. Porque a tenor del artículo 971, numeral 1 del Código Civil, se necesita unanimidad de los propietarios para actos que impliquen la modificación del predio. Y en todo caso, esto va a conllevar a que parte del predio sea dedicado a zonas comunes y parte del predio sea a zonas exclusivas. Incluso para la partición posterior, ¿no?, en caso hayan sido copropietarios. Bueno, los plazos a nivel judicial no los tengo a la mano, pero en todo caso siempre está, no creo que haya una restricción, porque acá ya operó en sí el proceso de transferencia de propiedad, ¿no? En su caso, si ha pasado años, no hay ningún problema, en cualquier momento uno puede pedir, porque era una obligación conforme el 1549 poderlo pedir judicialmente. En su caso no creo que había problema de restringir hasta cierto tiempo un plazo para demandar el otorgamiento. A mi parecer no existe esta restricción legal respectiva. Disculpen, la pregunta fue si estaba supeditado el otorgamiento de escritura pública a un plazo específico, ¿no?
A ver, el señor Luis Zapata, la nueva norma pide ahora la acreditación del voucher, pero anteriormente no lo pedían. Sí, porque anteriormente estaba supeditado a que uno podía hacer referencia en la minuta, pues que ya se había cancelado con anterioridad. Pero bajo los alcances de la ley 730, ¿no? En cuanto al artículo 7º, 7.1, inciso C específicamente, ahí se hace referencia de no utilizarse medio de pago, no se formalizará el acto jurídico del instrumento público respectivo, y es una obligación para los notarios en todo caso requerir el mismo para poder realizar en sí pues la formalización del acto jurídico, ¿no? Por eso es que ahora sí se pide. A nivel registral, una vez separado la partida registral, individualizado el predio, como le digo, les he hecho referencia en el rubro C, que ahí va la transferencia de propiedad. ¿Qué cosa va a ser lo relevante para dar a conocer en la seguridad jurídica dinámica? Es decir, para que terceros puedan contratar a quien figura como titular registral, ¿no? Y para eso tenemos básicamente el reglamento de inscripción de registro de predios como un orientador en el sistema registral. Para los registradores sepamos qué documentos formales requerir, porque parte de la calificación viene a ser la validez del acto, ¿no? Viene a ser verificar la competencia o en todo caso la capacidad de las partes, y también pues la formalidad del título, ¿no? Hay un título material, en este caso en la compra-venta vendría a ser la minuta, ¿no? El documento obligacional de transferencia que otorga ya el derecho de propiedad conforme al 949 del Código Civil, y un título formal. Ese título formal vendría a ser la escritura pública, que es requisito necesario conforme el 2010 del Código Civil, ¿no? Que norma la titulación auténtica. En base a eso es que del contenido del asiento de inscripción se va a tener que poner primero qué acto es el que se va a inscribir, en este caso la compra-venta, ¿no? Hay compras-ventas que traen ciertas cláusulas resolutorias, rescisorias, en este caso también cláusulas que hacen referencia, por ejemplo, de una formalidad necesaria o de un plazo adicional, ¿no? Para que éstas operen. Eso también se va a publicitar, en todo caso siempre y cuando sea lícito, porque podría darse ahí que conforme el artículo 171 del Código Civil exista condiciones resolutorias ilícitas o físicas y jurídicamente imposibles, ¿no? Que en este caso ya la sanción pues normativa es que éstas se consideran no puestas dentro del instrumento público respectivo, ¿no? Entonces solo las lícitas son las que se van. El precio de valorización del bien, cuando corresponda, en este caso de las compras-ventas, si es necesario ponerlo, ¿no? La designación a cuyo favor se extiende la inscripción de quien procede el derecho, en su caso, de cuotas ideales en copropietarios, ¿no? Precisar dicha circunstancia y en todo caso hacer referencia de qué cuota ideal es la que se está adquiriendo. Como les hice referencia, actualmente es del 100%, ¿no? ¿Qué porcentaje es que estoy adquiriendo ese bien? Cuando se trata de persona natural, indicar su estado civil. Si es de estado civil casado, ¿no? Hacer referencia, en todo caso, si se encuentra en calidad de bien propio, puede ser que sea una persona casada que adquiere el bien bajo el régimen de separación de patrimonios, y con eso vendría a ser un bien propio. De ser conyugal, en todo caso, pues el nombre del cónyuge, ¿no? Porque acá vendría a ser un bien social en su caso. El documento que consta del acto de derecho y el documento formal, la escritura pública, el funcionario, el notario que lo extendió. En cuanto a la compra-venta específico, el artículo 83 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios también nos habla de una circunstancia en referencia al pago, ¿no? Si el pago fue total o parcial. Hay que tener presente, si el pago ha sido parcial, hay una obligación simultánea de extender lo que es la hipoteca legal. Si el pago fue total, en su caso, simplemente se inscribe la transferencia de propiedad. Ahora, también hay predios que se cancelan
¿no? Con títulos valores. Si esta condición de los títulos valores no se le otorgó efectos cancelatorios, en todo caso se hará la precisión respectiva y si todavía no se otorga efectos cancelatorios va a ir como hipoteca legal hasta que se acrediten los mismos. Sin perjuicio de eso, también existe la facultad de aquellas personas beneficiadas con la hipoteca legal de hacer la renuncia a la misma y en ese caso simplemente se inscribirá la compra-venta. A ver. A ver, la señorita Luz Millasca Ramos dice, en caso de una compra-venta cuyo precio se ha pactado en 20.000, el cual se ha pagado en dos partes, 15.000, mediante depósito en cuenta, 5.000 en efectivo. Es válido que el notario indique que el segundo monto no supera TRUI suites y que no puede exigírsele que dicho monto tenga que ser bancarizado. En su caso no, tendría que ser ambos porque el precio de compra-venta es el total, ¿no? Por más que esto se haya pagado fraccionado. En su caso seguro le va a hacer la exigencia de ambos respectivos. A ver, la señorita Yamel me dice saludos, en una venta futura si mi vendedor me dispone que el bien siendo dueño real, sin embargo transfirió la propiedad antes en una simulación de compra-venta para no perfeccionar la compra-venta futura y este tercero se encuentra registrado en los registros públicos, ¿puede venir en nulo o es un acto jurídico que no tiene efectos? Lo que pasa es que la publicidad registral es un título igual que la minuta, solo que la publicidad registral tiene la ventaja de que este título tiene efectos de prevalencia, oponibilidad, y lo que habría que atacar acá sería esos efectos, ¿no? Si es que ha sido una venta simulada que te ha causado perjuicios, en todo caso habría que pedir pues la nulidad misma. Y para cautelar el derecho que esto no sea transferido a un tercero en estos procesos, habría que inscribir o anotar preventivamente en todo caso la demanda, ¿no? Así, mientras se lleva a cabo este proceso, quizá de conocimiento que puede durar tiempo, todo el que quiera ya va a tener conocimiento y no va a decir que yo he sido sorprendido, ¿no? Como tercero registral. A ver, me dicen que hay otra consulta. A ver, el señor Luis Zapata, si existe un error en una letra o error en un área, inscribir un terreno por el personal de SUNAR, ¿esta persona en qué tiempo o qué deberías yo hacer para poderlo corregir? Ya. Señor Zapata, es factible que usted ingrese a la página web y si ha sido un error del registrador al momento de realizar el asiento de inscripción, eso se considera error material. Entonces hay una solicitud para rectificar errores materiales vía internet en la página de SUNAR y simplemente ahí vaciar el contenido y automáticamente va a llegar el título al registrador para que él lo rectifique de oficio. Sin perjuicio de ello, usted puede presentar también un formato que se llama rectificación de error, lo puede recabar en mesa de partes e ingresarlo como un título, como cualquier título, y en su caso el registrador en el más breve plazo, ¿no?, de 3 a 5 días va a efectuar la rectificación de oficio sin cobrarle monto alguno, ¿no? Esto es gratuito. Pero si dentro de los documentos que dieron origen a la inscripción del título el registrador advierte incongruencias o poca claridad o quizá el error provenga del mismo instrumento, ahí sí le va a considerar como un error que proviene de la redacción vaga, ambigua del instrumento y quizá ahí sí le va a tener que pedir la escritura pública aclaratoria. Y eso va a conllevar pues que usted vía notarial adjunte el parte notarial respectivo, ¿no?, aclarando esa circunstancia. A ver, compra-venta con acto de reserva de propiedad. Para inscribir la transferencia a favor del adquiriente se presenta la escritura pública del formulario. Ya les hice referencia que en el formulario, cuando se habla del formulario, es al formulario que hace referencia esta ley 27755, ¿no? No es el formulario del ex registro predial urbano,
¿no? Porque este formulario del RPU, donde no participaba el notario, sino los abogados, se les había encomendado esta función fedante también de identificar a las partes, y este formulario permitir su inscripción, solo tuvo una fecha de admisión hasta el 31 de octubre del 2008. Entonces, cuando hablamos de este formulario, nos hablamos de un formulario notarial, ¿ya? Y la escritura pública notarial respectiva. Este pacto, cuando hay pacto de reserva de propiedad, como le digo, es un convenio, ¿no? Y cuando no operado, esto se inscribe en el rubro cargas y gravámenes, ¿no? Por eso es que se le hizo referencia en cuanto a la distribución de la partida, cómo debería estar. Lo que busca, en su caso, el pacto de reserva de propiedad es tutelar el derecho del vendedor para efectos que se le cancele el precio total, ¿no? Entonces, yo me reservo el derecho hasta que no me pagues. Entonces, una vez pagado, ahí recién se considera la transferencia. Y en todo caso, el vendedor acá, supuestamente él no podría efectuar una nueva contraprestación, pero si la hace, en todo caso, ya la reserva de prioridad, o la reserva de propiedad, disculpe, ya ha ganado prioridad al estar inscrito en el rubro de cargas y gravámenes, y por lo tanto, aquella persona que compra, ya compra advirtiendo que ya se había vendido bajo estas estipulaciones este bien inmueble. Hay que tener presente que conforme los principios registrales, hay un principio también que se llama principio de prioridad preferente. La prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro. Entonces, bajo esas estipulaciones es que, en este caso, el comprador, a pesar de no haber operado la transferencia, él ya advirtió bajo esta anotación que estar en estos supuestos. A ver, el señor Roberto del Pilar nos habla, dice: doctor, buenas noches. Se obtiene una propiedad por acciones y derechos. Más adelante se puede iniciar la independización ante el municipio, ante registros públicos. Sirve explicarlo, gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por su pregunta. Si yo me encuentro sujeto, conforme les hice referencia, bajo los alcances de una copropiedad, yo lo que cuento son cuotas ideales. La independización implica una modificación del predio, por lo tanto es que la independización debe participar la unidad, o sea, la unanimidad de todos los copropietarios. Y bajo los alcances normativos del artículo 971, inciso primero del Código Civil, es que se necesita estas referencias para independizar. Ahora, no solo eso, sino el reglamento de inscripción del registro de predios, en el artículo 60-61, hace referencia que si en el trámite municipal no participaron todos los copropietarios, pero la municipalidad extendió de todas maneras bajo la ley 29090, ahora recogida con sus modificaciones en el decreto supremo 006-2017 vivienda, ¿no? Y nos otorga el FUJU, que es este instrumento municipal para pedir la subdivisión de predios urbanos o la independización de predios rústicos en área de expansión urbana a nivel municipal. Y no han participado todos los copropietarios mediante una declaración dando su conformidad a esta independización con firma legalizada. Los demás copropietarios pueden complementar y con ello completarían pues la exigencia del 971 del Código Civil, ¿no? Muy aparte de los documentos formales que nos pide la norma, ¿no? Como es la resolución, los planos, la memoria descriptiva, ¿no? Debidamente autorizados por estas entidades ediles. O en su caso, si nos encontramos en un predio rústico, pues, o rural, ¿no? El gobierno regional respectivo que norme, en todo caso, la parcelación del mismo. La compra-venta de bienes futuros también es otra referencia, debidamente normada en el artículo 1534 del Código Civil, y está sujeto pues a que los bienes tengan existencia. Hay que tener presente, por ejemplo, cuando hablamos de proyectos inmobiliarios, ¿no? Muchas veces las maquetas, las referencias de un futuro departamento están supeditados
a la transferencia. Muchas veces el constructor puede pedir incluso la inscripción o la anotación preventiva mientras todavía se esté efectuando la edificación, cuando hay una licencia aprobada, y con ello, pues con el FUE, ¿no?, el Formulario Único de Edificaciones vía municipal, con el anexo respectivo pedir la anotación preventiva. Y sobre esa anotación preventiva de la fábrica, que todavía no ha sido culminada, que cuando se culmine se va a pedir la conformidad de obras, también se podría establecer un reglamento interno y una independización que van a tener también el carácter temporal, ¿no? Incluso ahí anotar las transferencias, pero si al final caduca estas anotaciones preventivas, pues todo retorna a la partida matriz hasta que éstas se establezcan respectivamente. Concluidas las obras, sin embargo, estas anotaciones de independización preventiva van a tener el carácter de definitivos. En compra-venta de bienes sociales ya hemos establecido que conforme los alcances del Código Civil, si yo me encuentro sujeto bajo el régimen de sociedad de gananciales, eso va a conllevar pues a que el bien adquirido por compra-venta venga a ser social. Y con ello ya se efectúa la adquisición y la persona que no intervino, el cónyuge que no intervino, unilateralmente, como les hice referencia, puede pedir incluso la modificación. Sin embargo, esto está supeditado a que cuando sea una adquisición vía COFOPRI, no se puede hacer esta referencia de bien social. La señorita Luz Millasca nos dice: una persona siendo soltera adquiere por compra-venta un bien inmueble, pero posteriormente contrae matrimonio y quiere donarle el 50% a su esposa para que ambos aparezcan como titulares registrales. ¿Puede efectuarse la transferencia e inscripción? Bueno, en la medida que es un bien propio y no tiene herederos legales, sí podría disponer, no había ningún impedimento para disponer. Y en referencia a la adquisición, como lo está haciendo su esposa, también vía donación se convertiría en copropietaria, ¿no?, en el porcentaje que ella decida donarle sus cuotas ideales o su derecho de propiedad. Bueno, ya el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias por su participación, gracias al Instituto por la invitación y hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias.